aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Bienvenido a Casa Ágape. Aleluya. Vamos a rápidamente entrar en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dejamos los anuncios para después del el mensaje. My God. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Mil gracias, oh Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu dulce presencia. Gracias, oh Dios, por hacer acto de presencia en esta tarde, en este lugar, en nuestros corazones. Gracias, oh Dios. Mil gracias te damos. Te adoramos y te bendecimos en este lugar. Tú eres maravilloso, hermoso. Tú eres sumamente glorioso en este lugar, oh Dios. Nuestro Dios, te alabamos y te adoramos. Gracias, Padre, por ser tan bueno para con nosotros. En el nombre de Jesús te pido a la iglesia que se ponga de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44. He estado meditando en este verso por los últimos 3-4 meses. Me lo llevé conmigo de vacaciones a la Florida. He estado meditando sobre ella. Y es un hermoso versículo, amados hermanos. Es una hermosa parábola del Señor. Vamos a leer. Este mensaje lo he titulado Cristo, nuestro tesoro. Cristo, nuestro tesoro. Jesús, Mateo 13, versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra y vuelve a esconder, y de gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Primeramente les quiero exhortar, les quiero motivar, y si pudiera incentivarlos, les incentivo con el único en decirte que yo no le puedo dar nada, pero la incentiva es la siguiente: que si usted se atreve a profundizarse más en las parábolas, si usted se atreve a meterse más en las parábolas del Señor, usted será bendecido de Dios. Usted se le dará de parte del Señor los secretos y los misterios del reino del cielo, amados hermanos. Vamos no sé, en mi corazón quiero enseñar y predicar a la misma vez, pero vamos a cogerlo al paso. Amén. El miércoles pasado tuvimos 45 personas presentes en el estudio bíblico y mi alma se regocijó, amados hermanos. De verdad se regocijó. Y como el resto de ustedes no vinieron, voy a enseñar en esta tarde. Amén. Vamos a darle definición a esta palabra, parábola. Parábola se traduce del griego parabole, amados hermanos. Diga al que está a tu lado, la palabra parábola se traduce parabole. Y parabole significa literalmente poner una cosa al lado de otra para hacer una comparación.
¿Me están siguiendo? Para hacer una comparación. Con la esperanza de que al hacerla, quien escucha la parábola puede irse un poco más capaz y un poco más sabio. ¿Cuántos quieren salir de aquí un poquito más capaz y un poquito más sabio? ¿Cuántos quieren salir de su tiempo en la palabra de Dios un poquito más capaz y un poquito más sabio? ¿Cuántos quieren salir de su tiempo de meditar en las parábolas del Señor y salir un poquito más lleno, un poquito más sabio, un poquito más capaz en las cosas del Señor? Con su fe fortalecido, su esperanza engrandecido, amados hermanos. Aleluya. Eso es lo que hace las parábolas. Cuando uno dedica tiempo a estudiarla, cuando uno dedica tiempo para indagar en las parábolas. Jesús habló en parábolas muchas veces a lo largo de su ministerio, utilizando historias, relatos, ilustraciones tomadas de la vida humana cotidiana, amados hermanos, o de la naturaleza, para revelar o explicar diferentes aspectos y dinámicas del reino del cielo. Otra manera de decir el reino de los cielos es decir el reino de Dios. Amén. Para aquellos cuyos oídos eran duros y sus corazones se habían vuelto insensibles, indiferentes o resistentes a la verdad, las parábolas funcionaban como historias veladas. Eran un perder de tiempo para ellos. Escuchar la palabra era un evento en vano, un ejercicio en vanidad. Pero para los discípulos de Cristo, ¿cuántos son discípulos de Cristo? ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Un discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo es un discípulo. Alguien que cree en Cristo Jesús. Alguien que ha puesto su fe, su confianza, su vida sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Pero para los discípulos de Cristo, cuando se apartaban a Jesús a solas, amados hermanos, quieren extraer todas las riquezas que las palabras ofrecen al creyente, al discípulo de Cristo Jesús. Tienes que apartarte a solas con Cristo Jesús y meterte de cabeza en las parábolas, aleluya, que hablan, aleluya, del reino de los cielos. Porque para los discípulos, cuando ellos se apartan a sola con Cristo para estudiar las parábolas, Jesús mismo abre las riquezas del reino a tu corazón. Y cuando abre el reino del cielo a tu corazón y las riquezas del reino a tu corazón, Él va a explicar secretos. Él va a explicar misterios que conciernen y gobiernan el reino de Dios. Amados hermanos, estas parábolas transmiten una profunda verdad y sabiduría espiritual a todo aquel que se acerca para beber de esta fuente eterna. Gloria a Dios. En esta parábola que hemos leído, Jesús compara su reino eterno e invisible con un tesoro escondido. Con un tesoro escondido. Es un tesoro temporal. Es un tesoro visible. Es con este tesoro escondido, temporal, visible, que Él pone el reino de Dios al lado de ella para hacer una comparación, para extraer mayores enseñanzas sobre el reino de Dios. ¿Cuántos quieren aprender más del reino de Dios? ¿Cuántos necesitan saber más del reino de los cielos? ¿Cuántos necesitan ser enriquecidos por las verdades y los principios que gobiernan el reino de Dios? Alguien diga: yo
necesito ser enriquecido por estas verdades. La pregunta que la parábola quiere responder, la pregunta que la parábola quiere que respondamos lo mejor que podamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios es ¿por qué? ¿Por qué? La mayoría de las parábolas quieren dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Alguien diga conmigo, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué es que tú comparas el reino de los cielos, el reino de Dios, con un tesoro visible, temporal y escondido en un campo? ¿Alguien quiere saber la respuesta? Esta es la respuesta. Jesús compara su reino con un tesoro terrenal escondido en un campo porque hay una historia sobre un hombre que encuentra tesoros ocultos, una historia sobre un hombre que encuentra un tesoro temporal y visible. Puede enseñarnos mucho sobre cómo se obtiene o cómo uno se apropia del reino de Dios, número uno. Y lo segundo, lo que esta parábola nos enseña es cómo es que nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, podemos mantener y proteger lo que Jesús nos da a través de esta parábola. ¿Cómo es que nosotros deberíamos apreciar, valorar el reino de los cielos, el reino de Dios? Esta parábola da respuesta a esas dos preguntas. ¿Cómo es que se obtiene el reino? Y cómo es que ya después que uno lo tiene, cómo es que uno lo salvaguarda, cómo es que uno lo mantiene, cómo es que uno lo protege en su corazón. Vamos a dar definición a lo que es el reino de los cielos. ¿Listo? ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, vamos a apuntar, amén. El reino de los cielos y el reino de Dios son exactamente lo mismo. El decir el reino de los cielos y el decir el reino de Dios es decir la misma cosa. Amén. Lo único que el decir el reino de los cielos simplemente es una paráfrasis. No una parafrase, sino una paráfrasis que los judíos empleaban para no decir el nombre santo de Jehová. Y para no decir el nombre santo de Jehová, para que el nombre santo de Jehová no saliera de sus labios pecaminosos, ellos usaban el paráfrasis del reino de los cielos. El reino de los cielos es un lugar físico donde los discípulos de Jesucristo, ¿cuántos son discípulos de Jesucristo? Morarán por toda la eternidad con el Rey Cristo. Amén. Esas son buenas noticias. El reino de los cielos es también la presencia y el reinado actual de Dios revelado en la persona de Jesucristo en el corazón del creyente nacido de nuevo. ¿Están escribiendo? ¿Están tomando notas? Javier, ¿está tomando notas? Ok. El reino de los cielos no es una filosofía. Amados, no es una filosofía. No es una religión. Ni es un código moral. El reino de los cielos es el mismo Jesucristo. Donde quiera que Jesucristo está entronado, sea en el cielo, sea en la iglesia como cabeza de su iglesia, o sea en el corazón de cada creyente, el reino de los cielos es Cristo mismo, es el reino de Cristo. Gloria a Dios. Este reino de los cielos tiene un valor eterno, tanto como el tesoro que el hombre encontró en el campo, el tesoro escondido, tenía un valor. Este tesoro que es el reino de los cielos
también tiene un valor eterno. Oh, poor baby. I love babies. Tiene un valor eterno e infinito. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios tienen un valor eterno e infinito. El reino de los cielos no tiene un valor humano, terrenal, temporal. Es algo que tiene su origen fuera de este orden creado. Amén. Y procede de Dios, el mismo trono de Dios. Y al que está sentado a la diestra de la majestad, a él también le pertenece el reino. Y si el reino tiene un valor, es porque los tres, Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios, comparten un mismo valor que es eterno e infinito. Vamos a hablar un poquito de cómo es que se obtiene y se apropia el reino de los cielos. Vamos a hablar un poquito, porque para entender esta parábola lo tenemos que entender con el trasfondo del Evangelio. Amén, del Evangelio de Jesucristo. Estamos en el mes, ya en el lado de Agape House of Worship Family of Churches, hemos proclamado el mes de agosto como el mes de la evangelización. Hemos estado haciendo un gran esfuerzo para ir a las calles a evangelizar. Vamos a continuar con ese esfuerzo, amados hermanos. Pero quiero decirte con todo corazón, no esperemos por eventos que nosotros hacemos, sea los sábados, sea cualquier día de la semana, para evangelizar. Haga de la evangelización su propia responsabilidad. Toma dominio y ownership, toma dominio y mayordomía sobre esta gran disciplina espiritual llamado la evangelización, para hacerla una parte de su vida diario. Amén. Hágalo un estilo de vida. De donde quiera que usted vaya, el Evangelio también está en tus labios, listo para compartir con el mundo entero, amados hermanos. En sus parábolas narrativas, Jesús a menudo describe las cosas y los acontecimientos tal y como se perciben desde el punto de vista humano. Y eso es lo que hemos leído aquí en el versículo 44. Jesús no está dando un discurso teológico. Él está narrando una historia del punto de vista del ser humano, de sus oyentes, amados hermanos. En lugar de explicar los fundamentos espirituales invisibles que los sustentan. Cuando Jesús comparta una parábola, Él lo comparta para que el mensaje del reino llega. En inglés hay un término que se dice y se llama the everyday man, el hombre común. Amén. Para eso lo comparta. Y él lo hace y las parábolas se comunican de la perspectiva terrenal del hombre, de la historia aquí en versículo 44. Si se dieron de cuenta, este hombre en el versículo 44, él simplemente estaba pasando el día. Él estaba caminando en un campo y de repente se encontró con un tesoro. ¿Quién hace eso? Son muy pocas las personas en la historia que se despiertan en el día, amén, y se topan con un tesoro. Son muy pocos. Yo quisiera encontrarme un tesoro caminando de mi casa acá a la iglesia un día. Amén. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Pero detrás de la experiencia humana se encuentra la obra invisible de Dios. Amén. Nadie encuentra
un tesoro como este? Nadie. El tesoro te encuentra a ti. Amén. El tesoro te encuentra de ti. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista bíblico, una verdad y una realidad espiritual como el reino de los cielos solo puede ser discernida espiritualmente, amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén, amados hermanos, se disciernen espiritualmente. Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que en términos de la parábola, sí, este hombre se topó con un tesoro escondido. Pero entendemos muy bien, amados hermanos, que bíblicamente este hombre no encontró nada. El tesoro lo encontró a él. El tesoro lo salvó a él. Amén. Desde el punto de vista bíblico, encontrar, escúchame bien, encontrar no es el resultado de una búsqueda por parte del hombre pecador. No lo es. Sino de que Dios busca al hombre pecador. Si tú eres salvo en el día de hoy, no fue porque tú en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tu inteligencia, decidiste a buscar a Dios y hallar la salvación. No. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros estábamos en guerra con Jesús. Estábamos corriendo de Dios. Y fue Dios que hizo paz con nosotros. Fue Dios que nos alcanzó con su misericordia y su gracia. Este hombre no encontró un tesoro. El tesoro lo encontró a él. Este hombre no se levantó, no amaneció esa mañana en pos de un tesoro, pero Dios sí, desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, Él fue en pos de este hombre y se encontró con él en un campo. Jesús afirma en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El perdido está perdido. Cuanto más que el perdido trata de desperderse, de saber dónde él está parado, no lo puede hacer. Ni aún con las mejores mapas del mundo, ni con Google Maps lo puede hacer. Sino que Dios mismo tiene que ir en pos del perdido y buscarlo. Encontrar el tesoro escondido es el resultado de la gracia de Dios. No es la causa de la gracia, es el resultado de la gracia. A la medida que usted y yo encontramos el tesoro escondido, amén, fue que Dios mismo lo puso ahí en nuestras caras. Para que el hombre de esta parábola encontrara el tesoro escondido, tuvieron que confluir. Escuchen bien, amados hermanos. ¿Están tomando notas? ¿Están tomando notas? Están tomando. Forgive me, I'm still learning how to speak Spanish. Amen. Amen. Están tomando notas. Escribe esto, amados hermanos. Quiero que todos salgan de aquí entendiendo esto. Nosotros podemos estar correctos en muchas áreas de la Biblia, pero si estamos incorrectos en esto, estamos incorrectos en todo. Tenemos que tener esto correcto para que el hombre
de esta parábola encontrar el tesoro escondido, tuvieron que confluir, convergerse dos cosas en un mismo punto. Dos cosas en un mismo punto. La primera es el rol o papel de Dios. Alguien diga conmigo, la primera cosa es el rol o papel de Dios. La segunda es el rol o papel del hombre. Esas dos cosas, para que este hombre pudiera encontrar el tesoro que estaba escondido en el campo, esas dos cosas, el papel de Dios y el papel del hombre, tenían que venir y unirse en un punto. Tenían que confluirse en un punto, amados hermanos. Hablamos del papel de Dios. Dios prepara el campo. Ese campo donde el hombre estaba caminando, el campo donde el hombre encontró el tesoro escondido de gran valor. Ese fue Dios que creó el campo. Ese fue Dios que puso el tesoro en la tierra. Dios prepara el campo, entierra el tesoro, le abre los ojos al hombre para que vea su infinito y eterno valor y le da el deseo de poseerlo. Aleluya. Fue todo Dios desde el principio hasta el fin. La salvación en la cual tú y yo gozamos en el día de hoy, amén, no fue provisto por Dios mismo. Ese es el papel de Dios. Esa responsabilidad le toca a Dios. Ese es el rol de Dios. Dios prepara el campo, Él entierra el tesoro, le abre los ojos al hombre para que vea su infinito eterno valor y le da el deseo de poseerlo. Otros caminaron por el campo, pero no vieron. Otros caminaron por el campo y vieron, pero no pudieron poseer el tesoro porque en su corazón no lo deseaban. Deseaban mejor los bienes y las cosas de este mundo antes que las riquezas espirituales y divinas del reino de los cielos. Rechazaron. Otros caminaron por el mismo campo. El hombre rico. Los fariseos caminaron por el mismo campo. Ellos se toparon con el mismo tesoro. Tocaron el mismo tesoro. Vieron la belleza del mismo tesoro. El mismo tesoro que vio este hombre en esta parábola. Muchos otros hombres y muchas otras mujeres vieron el tesoro. Tocaron el tesoro. Gustaron del tesoro. Sintieron el peso de la gloria, del valor del tesoro. Y lo rechazaron como si fuera una basura. Prefiriendo mejor las riquezas y bellezas temporales, las comodidades temporales de este mundo. Pero no este hombre, en la parábola que hemos leído en el versículo 44. Este hombre supo su papel. Este hombre supo su rol. Este hombre supo su responsabilidad. Este hombre se aparta como un discípulo del Señor Jesucristo, como lo hicimos tú y yo un día. Si usted eres un creyente en Cristo Jesús, si usted es un discípulo de Cristo Jesús, usted también un día caminando por un campo cruzaste con un tesoro puesto ahí por Dios desde antes de la fundación del mundo. Viste su belleza, te gustaste, probaste de la hermosura del tesoro. Aleluya. Lo pesaste contra las otras cosas que este mundo te puede ofrecer. Y optaron, amados hermanos,
a rehusar, a rechazar, a negar todo lo que este mundo temporal te puede ofrecer en cambio para recibir algo que tú nunca jamás puedes perder, el reino de los cielos. Hablemos del papel del hombre. El hombre es responsable ante Dios de cómo responde ante el tesoro escondido. El hecho de que Dios preparó el campo, el hecho de que Dios enterró el tesoro en el campo, el hecho de que Dios le pone el deseo en el hombre para aceptar y abrazar y apreciar el tesoro, no le quita la gran responsabilidad al hombre de responder en lo positivo, en lo afirmativo, en cuanto al tesoro escondido. Debe reconocer su valor. El hombre todavía tiene y debe renunciar con alegría, con gozo. ¿Cómo lo hizo el hombre en la parábola? Él lo hizo con gozo. Nadie tuvo que manipularlo. Nadie tuvo que torcer su mano, su brazo. Nadie tuvo que engañarlo. Él libremente, por el gozo de haber encontrado el tesoro, el reino de Dios, lo escondió en la tierra una vez más, en el campo. Fue y vendió todo lo que él tenía para comprar el campo y así obtener legalmente lo que él encontró. Y lo hizo, amados hermanos, con gozo. Una de las marcas definitivas de un discípulo de Cristo es el fruto del Espíritu. Amén. Gozo. Amén. Gozo, que se llama gozo. Usted puede decir cuantas veces que tú quieras: yo amo al Señor, yo le sirvo al Señor. Amén. Pero, ok, tú lo amas, pero lo amas con gozo. Has abandonado todas las cosas gozosamente. El sacrificio que tú haces para el Señor, para servirlo, para llegar aquí los miércoles, para servir como ujier, para servir como diaconisa, para servir en lo técnico, en los videos, en los audios, para servir en el ministerio de intercesión. ¿Usted lo está haciendo con gozo? ¿O lo está haciendo tristemente, enojadamente? Amados hermanos, la marca, la característica espiritual que marca al creyente es el gozo. Y en cuanto se trata del reino de Dios, el hombre es responsable de renunciar gozosamente, con alegría, su antigua, su vieja vida. Su vieja vida. Y hacer suyo el don de Dios. I'm going to have to preach this in 2 parts. Amen. 10 minutes. I'm going to have to fire you as my timekeeper. Solo hay un lugar donde convergen el papel de Dios y el del hombre. Escucha bien, sácame los lapiceros, sácame una notica. Esto viene a tiempo justamente en el mes del evangelismo. Esto viene a tiempo, amados hermanos. Escríbelo. A mí no me interesa conmover sus emociones, no me interesa. No me interesa. Me interesa serle fiel a la palabra de Dios. Me interesa. Me interesa serle fiel. Escribe.
Are you ready? Solo hay un lugar donde convergen el papel de Dios y el del hombre. Repito. Solo hay un lugar donde convergen el papel de Dios y el del hombre. Y ese lugar es la cruz del Calvario. Ese lugar es la cruz del Calvario a través de la predicación del mensaje del Evangelio. Dios tiene una responsabilidad, el hombre, el otro. Dios tiene un rol, el hombre, el otro. Dios tiene un papel de tomar, el hombre tiene otro. Estos dos puntos humanamente nunca van a convergerse. Requiere el ministerio divino del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que con cuerdas de amor y de gracia, a través de los años y los diferentes eventos y acontecimientos de la vida de este hombre en la parábola, de tu vida, lo ha estado trayendo lentamente, pero seguramente con cuerdas de amor y de gracia a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la cruz del Calvario es el único lugar donde estas dos realidades espirituales confluyen, convergen, se unen, se besan. Romanos capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo dice: ¿cómo pues van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído hablar? O en otra palabra, ¿cómo es que las dos cosas van a convergerse? ¿Cómo es que las dos cosas se van a conectar? Si nadie le predica, si nadie comparte el evangelio. ¿Cómo es que Dios y el hombre se van a unir y encontrarse en la cruz del Calvario si usted y yo no compartimos este glorioso evangelio? ¿Y cómo van a oír sin un predicador? Los predicadores de pie. La iglesia entera tenía que ponerse de pie. El predicador de pie. La predicadora de pie. Cada uno de nosotros que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios, nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios, tenemos el deber, la responsabilidad, la unción del Espíritu Santo de Dios de ir por todo el mundo y predicar este evangelio, haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y enseñando a todos los hombres lo que el Maestro nos ha enseñado a nosotros. Esa responsabilidad no solamente le toca al que está parado enfrente de un púlpito, le toca a todos nosotros, a todos nosotros. Amados hermanos, mira el campo de Rosel. El campo está listo para los, yo creo que en español se segadores. Ustedes son los segadores. Por favor, siéntese de nuevo. Tengo 5 minutos para compartir este glorioso evangelio. Are you ready? Quiero compartir este glorioso evangelio. Todos aquellos que aún todavía no han puesto su fe y su confianza
en la obra salvadora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, esta tarde es tu oportunidad. Este es el Evangelio. El Evangelio es la verdad de que el verdadero y único Dios, que es santo, nos ha creado a su imagen para que le conozcamos. Pero hemos pecado y nos hemos alejado de Él. En su gran eterno amor, Dios se hizo hombre en Jesús. Vivió una vida perfecta y murió en la cruz, cumpliendo así la ley en sí mismo y cargando con el castigo por los pecados de todos aquellos que alguna vez se apartarán de sus pecados y confiarán en Él. Para todo aquel que un día caminando por el campo se encontraran, aleluya, con el reino de Dios. Él cargó con todos esos pecados como sacrificio. Él resucitó de entre los muertos. Él subió al cielo y presentó su obra consumada a su Padre Celestial. Él fue quien aceptó. El Padre fue que aceptó el sacrificio de Cristo, declarando así que su ira contra todo su pueblo se había agotado. Este es el Evangelio. Ahora Dios, alguien diga conmigo, ahora Dios envía su Espíritu para llamarnos a través de este mensaje de arrepentimiento y fe. A confiar únicamente en Cristo para nuestro perdón. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos solo en Cristo Jesús, entonces nacemos de nuevo a una vida nueva, una vida eterna con Dios. Esto es las buenas nuevas que salva al hombre pecador. Aleluya. Creo con todo mi corazón que he compartido el plan de salvación de Dios para el hombre pecador. Si hay alguien en nuestros medios en esta tarde, después de haber escuchado este mensaje de fe, de arrepentimiento, este único mensaje que le ofrece al hombre vida eterna en el reino de Cristo y de nuestro Dios, y Dios está poniendo en tu hombre interior un deseo para poseer esta salvación que Él te está ofreciendo, el reino de Dios, el reino de los cielos que Él ha apartado para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo en su Hijo Cristo Jesús. Te exhorto a que levante tu mano y di: pastor, yo quiero este tesoro más que cualquier otra cosa que este mundo me pueda ofrecer. Habrá alguien en nuestros medios que quiere hacer esa decisión, aleluya, para la vida eterna. La iglesia orando, el ministerio de intercesión intercediendo. Hay gozo en el cielo para cada alma que se arrepiente de sus pecados y obtiene la nueva vida en Cristo Jesús. Habrá alguien en nuestros medios. Quizás se está viendo por este video que vamos a pasar por las redes sociales. Si usted ha escuchado este mensaje y desea con todo tu corazón lo que este hombre en esta parábola obtuvo por fe, queremos orar por ti. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús,
Reconozco que soy pecador. Reconozco que lo único que yo contribuyo a mi salvación es el mismo pecado que hizo la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario necesario. En el día de hoy, yo confío en el sacrificio puro y perfecto de Cristo Jesús por la salvación de mi alma. Oh Dios, transfiere mi pecado, mi maldición, mis enfermedades, la ira de Dios mismo que venía contra mi vida. Transfiéralo sobre tu Hijo. Pásalo a su cuenta en la cruz del Calvario. Y transfiere a mi cuenta la justicia de tu Hijo, las perfecciones, las bellezas, las riquezas del reino de tu Hijo. En Cristo Jesús te doy la gracia. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre, te doy gracias, mil gracias por la obra que haces en mi vida y en la vida de todos que hicieron esta oración. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Amén y amén. Un aplauso fuerte para Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar la segunda parte la semana que viene. Dios te bendiga.